Universidad Adolfo Ibáñez. Yo soy Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios. Le agradezco a Felipe que me haya invitado a dar una apertura a esta conversación. El Centro de Competencia de la universidad que lidera tan exitosamente Felipe, con su gran equipo, a los que felicito, es un centro que tiene como, digámoslo así, como doble dependencia en nuestra universidad, porque trabaja muy de cerca con la Escuela de Negocios y con la Facultad de Derecho, cuya decana Isabela Ninat no está hoy día, pero ha sido artífice de todo el trabajo que ha hecho el SECO. Yo solamente quiero darle una bienvenida y decirles que tres cosas. La primera, yo creo que este tema es bien importante. Mi primer trabajo hace muchos años ya, casi 30 años, fue haciendo fusiones y adquisiciones en una pequeña banca de inversión en Chile. Y ahí pude ver de primera mano el rol que tienen las fusiones y las adquisiciones para que funcionen bien los mercados, ¿sí? Aquí hay muchos expertos de libre competencia, así que no pretendo profundizar, pero desde el sentido común, digamos, o de la simple visión de un economista, las fusiones tienen un rol importante porque permiten, primero, hacer más eficiente el funcionamiento de los mercados, ¿no es cierto? En teoría, cuando dos compañías que tienen complementariedad se integran y funcionan juntas, pueden reducir sus estructuras de costo, por ejemplo, reducir ciertos costos de transacción y hacer más eficiente el funcionamiento de los mercados. Cuando uno hace fusiones, trata en general de que los activos estén en manos de quienes más pueden sacarles valor. Y eso también es eficiente desde el punto de vista de la asignación de los recursos de la economía. Por lo tanto, a pesar de que pueda parecer una cosa fría, digamos, las fusiones tienen un rol importante en el funcionamiento de los mercados. Ahora, para que eso sea así, es importante que esos beneficios que tienen las fusiones se complementen o se balanceen de buena manera con las potenciales consecuencias negativas que puede tener, de concentración de mercado. De eso vamos a hablar, porque ahí puede ser que el balance costo-beneficio termine siendo negativo para la economía y, por lo tanto, para la sociedad. Así que es bien importante que monitoreemos cómo ha avanzado este tema desde que este decreto o esta ley se aprobó hace que ya 7 años. Lo segundo, yo creo que es importante el esfuerzo que está haciendo el SECO y este estudio, tratar de dar una mirada balanceada entre la mirada de los economistas y la mirada de los abogados. La libre competencia es una disciplina, lo saben ustedes mejor que yo, compleja, técnica, que requiere especialización y requiere una mirada complementaria al menos de esas dos disciplinas. Y por lo tanto, nosotros en la universidad estamos siempre haciendo esfuerzos por lograr esa complementariedad. A veces las universidades y las instituciones en general tienden a funcionar en silos, en que las disciplinas, sobre todo cuando avanzan en especialización, empiezan a avanzar hacia la frontera del conocimiento de una disciplina en particular, pero pierden contacto con otras disciplinas. Yo creo que el SECO hace un muy buen trabajo y esta discusión que vamos a tener hoy es un ejemplo de cómo las disciplinas tienen que integrarse. Yo estoy convencido que eso ayuda a comprender mejor los fenómenos complejos, no los silos, sino que el trabajo complementario. Y desde ese punto de vista creo que este esfuerzo también es muy valioso. Y por último, en el momento en el que estamos en Chile, en un momento complejo desde el punto de vista político, social, institucional, en que se han ido erosionando la confianza de la ciudadanía en muchas instituciones, creo que esta conversación también es importante porque primero permite, si aseguramos que la libre competencia funcione bien, permite cuidar la legitimidad que tienen las empresas privadas y el mercado en general, el libre mercado, para funcionar. Cuando las personas sienten que el mercado solamente funciona para beneficiar a unos pocos, se va erosionando la legitimidad del mercado, y yo creo que eso es malo para los países. Los países que no tienen inversión, crecimiento y desarrollo finalmente fracasan. Entonces es muy importante cuidar esa legitimidad, y eso pasa porque quienes creemos en el libre mercado nos aseguremos de que hay libre competencia, porque de lo contrario funciona para unos pocos y no para todos, y desde ese punto de vista el marco institucional que rige el funcionamiento de los mercados es esencial. Entonces poder monitorear cómo han avanzado las instituciones, si están efectivamente cumpliendo sus propósitos, nos parece que es muy importante. Así que quiero agradecer nuevamente a todos por acompañarnos hoy. Felicitaciones nuevamente, Felipe, por el trabajo que hacen en el SECO. Gracias a todos los panelistas y expositores por acompañarnos hoy. Felipe los va a presentar debidamente ahora. Así que eso, bienvenido a la EOI y espero que tengamos una muy buena conversación. Muchas gracias, decano, y muchas gracias a usted, digamos, por seguirnos y por estar acá, digamos, en esta discusión. Yo pretendo ser conciso, digamos, 3 ideas y después hacer las presentaciones del caso, digamos, cuál es el ejercicio que queremos hacer acá y presentar a las personas que van a participar en este ejercicio.
A ver, yo creo que control de fusiones es probablemente el instrumento más invasivo que tiene la institucionalidad de libre competencia. Tiene mucha economía, tiene una mirada prospectiva, lo que le da altos grados de discrecionalidad al sistema, y además tiene un procedimiento muy rápido, tiene un taxímetro, digamos, prácticamente en la ley, y está diseñado así, de manera que la autoridad tiene poco tiempo para tomar efectivamente decisiones. Chile, quizás por eso, demoró en forma importante en incorporar este instrumento en su toolkit recién en el 2016, ¿no? Y el sistema chileno ya arrancó en 1959, la Fiscalía de 1963, y recién en el 2016 la institucionalidad política consideró, y el gobierno, y los gobiernos de turno consideraron que la Fiscalía daba el ancho, digamos, para poder efectivamente traspasarle esta información o este poder o esta atribución del control de fusiones. Es curioso que fue aprobado por el Congreso por unanimidad. Solamente tiene un par de cambios que era en relación a quién fijaba los umbrales. Y la única pelotera que tuvimos en la tramitación, que fue dura, fue con las asociaciones de consumidores, que estaban muy bien representadas por un ex diputado, y que lo que quería era involucrar más temas de consumidores en el control de fusiones, ¿no? Y eso fuimos muy categóricos, tanto el ministro de Economía de la época como yo personalmente, en no permitir un germen de esa naturaleza en un proceso que es de quirófano, digamos, que tiene que ser, digamos, con máximo respeto a todas las normas técnicas de sanidad. No quiero seguir profundizando sobre eso, pero ustedes se imaginarán, digamos, lo que pasa por mi cabeza. Bueno, ya van 7 años funcionando, ¿no? Esto arrancó el 2016, pero en realidad arrancó el 2017. Y bueno, yo creo que es un tiempo necesario para poder hacer efectivamente una evaluación. Esta idea de la evaluación no es mía ni de Seco, sino que es una idea que Francisco me sugirió hace un tiempo atrás, hace unos 2 años atrás, cuando el sistema iba a cumplir 5 años, pero bueno, estábamos en otros quehaceres, digamos, y no nos concentramos en esto. Y también que esta es una obsesión de Claudio, ¿no? De sacar una fotografía al sistema y buscar como parámetros más cuantitativos. Y eso es lo que queremos hacer acá, ¿no? Queremos hacer esa evaluación en base a 2 obras gruesas. Uno es lo que les va a mostrar Claudio y Ricardo, que también fue elaborado por Enzo, que ahí está, que yo diría que es territorio de economistas, ¿no? Y que es un análisis más cuantitativo. Y después otra cosa que la Francisca aceptó, quizás con desconocimiento de lo que se estaba comprometiendo, ¿no? Que era básicamente hacer un libro que sintetizara la experiencia, especialmente la experiencia práctica para el mundo de abogados, ¿no? Que es lo que logró hacer, y ustedes lo pueden ver. Ambos ejercicios, el de la evaluación, es atípico en Latinoamérica. En Latinoamérica siempre estamos como, digamos, transpirando y no nos damos tiempo para hacer una evaluación. Y yo me atrevería a decir que estos 2 documentos son también documentos atípicos en el mundo internacional. O sea, no se ven ejercicios de este tipo o de este nivel de profundidad, incluso en jurisdicciones sofisticadas como en Estados Unidos o en Europa. Se ven ejercicios más puntuales, ¿no? Más concretos. Yo creo que la encuesta de percepción que SECO hace con ayuda de la Universidad George Washington University todos los años, y que este año le avisamos porque yo veo aquí varias personas que van a ser víctimas de esa encuesta, va de nuevo, la vamos a empezar a hacer incluso antes este año. Y no es raro que los departamentos o las divisiones de fusiones aparezcan con las mejores notas. En Chile ha sido así desde siempre. Este año sacó el del 2024, tiene un 5,6. Y es una buena nota. Ahora,
incluso esa tendencia se ve también en otras jurisdicciones de la región, porque esa encuesta de percepción no solamente incluye a Chile, sino que incluye a otros países de Latinoamérica. Entonces uno dice, qué curioso, lo más complejo, lo más sofisticado, lo que tiene más niveles de incertidumbre, ¿no? Porque es prospectivo, es mirar hacia el futuro, no es como los casos de carteles que son más bien históricos, los casos de abuso que es una mezcla, el que tiene mejor evaluación, digamos. Es curioso, ¿no? Y yo creo, y con esto termino, lo más importante, a mi juicio, que ha hecho la Fiscalía y que ha permitido esta ley del 2016 es la despolitización de los temas de operaciones de concentración y es acoplarlo a un ambiente súper técnico, ¿no? Que incluso es difícil entenderlo, ¿no? Incluso las resoluciones, ¿no? Y los informes internos, ¿para qué decir? Y yo creo que eso es un mérito importante porque han logrado sortear esta época de efervescencia y de hiperimaginación que ha tenido Chile en los últimos 5 o 6 años, lo han logrado sortear de una manera, yo diría, más que digna, digamos, y han logrado que los temas de libre competencia sean temas que provocan una tensión social, pero que sean tramitados, digamos, esa presión que se produce, sean tramitados de una manera civilizada, ¿no? Jurídica, a través de argumentos, con importancias de precedente. Yo creo que ese es un súper logro y probablemente eso era lo que nos angustiaba a los que trabajábamos en la Fiscalía antes del 2016, digamos, que veíamos que no teníamos instrumentos para regular esto y que esto se nos arrancaba las manos, digamos, y que probablemente lo que se iba a traducir es que podían haber operaciones que iban a tener mucha repercusión política, ¿no? Muchos comentarios políticos. Algo parecido a lo que pasa con lo que se llama la FDI, ¿no? Con los temas de seguridad nacional, que revientan políticamente porque no existe una institucionalidad. A ver, sobre el programa de lo que viene ahora, viene primero la autoridad, Aníbal Palma, jefe de la división, y Aníbal ha estado de acuerdo en hacer un discurso, ¿no? Y eso es valioso porque acá están sus contrapartes, ¿no? Yo creo que hay varios que le tienen, no voy a decir tirria, pero una cierta tensión, digamos. Y de nuevo, aquí está la universidad que sirve como para, digamos, permitir un diálogo civilizatorio, digamos, ¿no? Entre partes que a propósito de casos concretos siempre están en tensión. Así que yo le agradezco a Aníbal y le agradezco a la FNE la posibilidad de confiar en nosotros, ¿no? De que acá vamos a tener una discusión con altura de mira, que no vamos a estar pegados en un caso concreto, digamos, que no quedamos conformes, porque la vida no es perfecta, digamos, sino que vamos a mirar esto con una cierta distancia, ¿no? Aníbal es jefe de la división de fusiones, como les decía, es abogado de la Chile y tiene un LLM en la Universidad de Berlín. Después va Claudio Agostini con Ricardo Santolaya y Enzo está de fantasma, pero está aquí presente, digamos. Y ellos tres han tenido esta obsesión, digamos, tengo que reconocer, a mí personalmente al principio me daban un poquito suspicacia, ¿no? Porque tenían esta obsesión por una tabla Excel, digamos, que está infinita, digamos, y que cada vez se va poblando. Algo Claudio les va a contar sobre eso. Claudio es un hombre reconocido en libre competencia, tiene un doctorado en economía de Michigan, es profesor de ingeniería y ciencia, y es además en la UAI, y además consejero económico de SECO de la UAI. Y Ricardo es economista de la Universidad de Chile y es investigador de SECO, y Enzo es economista y magíster de la Universidad de Chile y está asociado a Bering Asesores y es un ex investigador de SECO. Cuando terminemos de estos discursos, digamos, ¿no? Claudio, Ricardo y también la Fran tienen PowerPoint, así que, pero tienen 15 minutos cada uno, digamos, entonces van a tener que aguantarnos porque les va a hacer un resumen rápido de los documentos que nosotros liberamos el miércoles, ¿no? El miércoles pasado. Después vamos a invitar a distinguidos practicantes, personas que tienen tinta en las manos, digamos, ¿no? en esta tramitación de fusiones. Son personas que están especialmente elegidas porque creemos que representan efectivamente a las personas que tienen de las mayores experiencias en estas materias.
Y ahí está Francisco Porqui, que es abogado de la Universidad Católica, con un máster en la University College de London, y que es socio de Barro de Errázuriz y es ex FNE. Después Santiago Bravo, que es un abogado de la Universidad de Chile, con un máster en Chicago, y que es socio de Claro y Compañía. Y después María José Enrique, que es abogada de la Chile, con un LLM de la NYU, y es socia de Morales y Besa, y también ex FNE. Y terminamos con José Pardo, que es abogado de la Chile, con un máster en Chicago y socio en Carey, ¿no? O sea, son personas realmente que están en la parte practicante, por así decirlo. Eso sería. Entonces, démosle entonces y partamos con la taxonomía. O sea, perdón, la autoridad. Primero partamos por Aníbal y después vamos con taxonomía y después vamos con el libro. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por su presencia acá. Agradecer primero a Felipe, al Centro de Competencia, por esta valiosa instancia e iniciativa. Creo que el SECO ha venido a dinamizar el mercado en relación con este tema y creo que es muy destacable lo que ha logrado hasta ahora. Quiero agradecer también a Francisca, Claudio, Ricardo y Enzo por los valiosos aportes que hacen al mundo jurídico y al mundo económico en esta materia. Creo que siempre aporta cuestionarse, revisar cifras, sistematizar lo que se ha dicho, también proponer, que es lo que contienen los estudios. También agradezco a María José, Santiago, José y Francisco por su presencia posterior en la mesa redonda. Y desde ya quiero hacer una introducción previa, decirles que voy a tocar 4 grandes temas. Primero, qué significa y qué busca un régimen de control de fusiones. Luego, hacer una pequeña revisión de cómo se ha implementado en el país y qué se ha tenido en cuenta, y hablar un poco de cifras. El tercer punto respecto de algo que a veces pasa a segundo plano, pero creo que es el cimiento sobre el cual descansa el régimen, que es el principio de colaboración. Y por último, quiero referirme brevemente a los desafíos que tenemos como autoridad. De partida, para abordar el primer tema, yo creo que hay que tener claro y creo que hay que despejar un lugar común, que creo que todos estamos muy conscientes que ocurre, que la división de fusiones tiene un bajo perfil. No solemos estar presentes en la contingencia nacional tan seguido como otras divisiones, otras conductas. No solemos estar en los titulares de los diarios, ni tampoco mi familia el domingo en la tarde, el almuerzo, o mis amigos el viernes en la noche me preguntan en relación de por qué me preocupé por los insumos de los alimentos salmones o de la última fusión en relación con las aseguradoras. Pero no por eso nuestro trabajo deja de ser importante para la sociedad chilena. Ejercemos un trabajo silencioso en busca de evitar afectación a la sociedad chilena en su conjunto. Si bien es bastante más intuitivo reconocer por qué se sancionan y se persiguen las conductas anticompetitivas, creo que es un poco más complejo buscar el origen y la justificación de por qué existe un régimen de fusión en un país. Cuando analizamos una fusión, y lo mencionaba el señor decano, nosotros reconocemos, y el sistema reconoce, y el legislador lo toma en cuenta, que son naturales, habituales e incluso sanas en una economía de mercado. Creemos que ello abona a la complejidad de responder por qué estamos acá. Sabemos 2 cosas al principio. Primero, que las fusiones son una forma de asignación eficiente de capital. Por otro lado, también sabemos que es el ejercicio de uno de los principios básicos del derecho civil, que es la autonomía de la voluntad, y así como también del fundamento constitucional de la libre iniciativa empresarial. Por lo anterior, el legislador, cuando estableció el régimen, nos estableció un estándar claro para afectar esos principios y esa realidad, que es la afectación sustancial de la competencia. Como bien concluye Francisca en su material, el análisis de reducción sustancial de la competencia se realiza mercado a mercado, operación por operación, y excede lo meramente cuantitativo. Exige una evaluación holística de los antecedentes de la operación, ponderando los elementos dinámicos de la competencia y siempre escuchando los contrapesos que puedan existir. Nuestra labor, entonces, navega entre no afectar más de lo necesario la legítima iniciativa privada y dinámica empresarial, no cayendo, por tanto, en el error tipo 1, y por otro lado, no permitir una reducción sustancial de la competencia ni daños en los mercados que en definitiva afecten a consumidores, conocidos como los errores tipo 2.
Esta es la ponderación que el legislador realizó al momento de instaurar el régimen y es lo que nosotros tenemos en el día a día para efectos de equilibrar ambos factores en cada investigación. Creemos que hasta ahora se ha navegado bien, que esa brújula ha funcionado y no me cabe duda que lo vamos a seguir haciendo. Teniendo claro nuestro objetivo y nuestro contexto, quiero recalcar por qué resguardamos la competencia. Resguardar la competencia permite mercados más sanos y permite mantener el dinamismo en las inversiones. Buscamos mantener la oportunidad, igual la oportunidad de que tanto grandes como pequeñas empresas tengan la oportunidad de crecer y consolidarse y liderar sus mercados. Queremos mercados abiertos y queremos mercados competitivos para que sirvan como motor de la economía nacional, que haya innovación, que atraiga inversiones y que impulse con ello el crecimiento económico. Sabemos que, y es reconocido por el FMI, que la necesidad de promover el natural y sano funcionamiento de los mercados promueve a su vez el crecimiento económico. Y no estamos ajenos de eso con nuestras decisiones. Por tanto, reconocemos que existen año a año, y durante el periodo de vigencia del régimen, cientos de acuerdos que han sido celebrados entre privados sin ningún tipo de riesgo para la competencia. De hecho, desde 2017 se han prohibido 4 fusiones de las 265 que han sido aprobadas, y eso sin contar todas las fusiones que no quedan dentro del régimen por no sobrepasar los umbrales de notificación que establece la ley, junto con la resolución de la Fiscalía. Teniendo en cuenta todo lo anterior, creo que eso es lo que nos convoca y lo que nos guía al momento de ejercer nuestra función pública. Eso es lo que hemos puesto en práctica y ha sido el verbo rector, y es el verbo rector del actual fiscal, de sus antecesores, y no me cabe duda que fue el verbo rector de mis predecesores, Francisco y Felipe, a quienes agradezco su presencia, y va a ser lo mío. Como saben, en el 2016 el régimen se estableció para efectos de controlar las operaciones de concentración en Chile en un órgano técnico independiente como es la Fiscalía. Esto fue, como todos sabemos nuevamente, en base a las recomendaciones del 2014 de la OECD, con miras a subsanar varios problemas que se presentaban en Chile. Y respecto de los cuales me voy a referir especialmente a 2, que es primero la falta de certeza y la falta de predictibilidad del sistema. Creo que ambos 2 elementos son los que caracterizan actualmente el régimen, especialmente dándole seguridad al M&A en Chile. Respecto del sistema actual, primero quiero dar a conocer y decir con mucho orgullo que el sistema chileno es mirado con mucho interés internacionalmente y es muy reconocido. Nosotros lo vemos durante el año, durante las distintas interacciones que tenemos con las otras jurisdicciones, con órganos internacionales, y también somos el ejemplo de países más nobles que buscan instaurar un régimen parecido al nuestro. Con plazos claros y el derecho de las partes a ser oídos, y conocer los riesgos y proponer soluciones para ellos, el sistema reconoce la iniciativa privada. También permite escuchar a terceros y ponderar su valiosa opinión de la operación. El sistema, en mi opinión, ha logrado ser más eficiente y más rápido de lo que existía anteriormente, permitir la interacción de las partes, disminuir la cantidad de días que requiere un negocio para efectos de ser perfeccionado, y como reconoce el estudio de Claudio y Ricardo, reconoce una baja de más de 100 días para las operaciones y su revisión en promedio. Claramente 100 días no es indiferente para ningún negocio que se desarrolle en el país. Esta disminución, y quiero destacar otro punto, también destaca para efectos de esas operaciones que son aprobadas como remedios o incluso prohibidas. Creo que, en definitiva, más allá de que las prohibidas no hayan llevado a su término, la falta de certeza en cuanto a la definición de la autoridad en su decisión, creo que también es valioso. Y respecto a ese tipo de operaciones que han pasado a fase 2, una duración de 60 días respecto de todas ellas para tener certeza de la decisión de la autoridad, creo que también hay que valorarlo. Respecto a la predictibilidad, creo que el sistema día a día va madurando y cada vez es más predecible lo que la Fiscalía va a resolver. A medida que pasa el tiempo, existen aún más precedentes y además las guías han ido actualizándose cada día. Además, esto abona la existencia del procedimiento de prenotificación, que a mi juicio ha sido un éxito desde su implementación en el 2021. Con más de 50 pronunciamientos de preguntas complejas, sin contar las preguntas simples, no es una cifra menor para una institución que está radicada únicamente en las actividades de promoción y de colaboración por parte de la Fiscalía. Pasando a las cifras,
desde el 1 de junio de 2017, cuando empezó el régimen, hasta el 30 de septiembre de 2024, han ingresado 265 notificaciones. Respecto de las cifras de aprobación, yo creo que están en estudio de Claudio. De ellas, 237 han sido aprobadas pura y simplemente, lo que es casi el 90%. 24 han sido aprobadas con medida de mitigación, lo que es un 9,1%, y 4 han sido prohibidas, y a eso adicionamos además una que fue abandonada una vez que fueron conocidos los riesgos a la competencia que fueron presentados. ¿Qué nos dicen estas cifras? Lo primero es que nos dejan tranquilos porque estamos dentro de los promedios que manejan los países pertenecientes a la OECD. Creo que eso nos dice que estamos en el rumbo correcto. Luego, lo segundo es que, ¿qué nos dicen las cifras especialmente de las aprobadas con medidas de mitigación, incluso las aprobadas pura y simplemente? Nos dice que cuando las empresas son informadas respecto de los riesgos, las empresas son capaces de encontrar soluciones y proponer soluciones a la autoridad que dejan tranquilo respecto de eventuales daños que podrían haberse pensado que ocasionaban. Y también muestra que la Fiscalía siempre está dispuesta a escuchar a las partes y ponderar sus afirmaciones. Otra mirada que me gustaría destacar también es que de las 4 prohibiciones, todas fueron en base a un procedimiento ordinario de notificación. Eso también nos deja tranquilos, porque estamos dando a cada cual lo suyo dentro del procedimiento de notificación y la asignación de la complejidad de los antecedentes que se presentan. Pasando a otro tema, el tercer tema que voy a tocar para no aburrirlos más, es el ánimo colaborativo. Quiero que algo que todos tenemos presente, que el procedimiento de fusiones es distinto a las otras divisiones, distinto a lo que se desarrolla en el piso 9 y 10 de la Fiscalía, que no es un procedimiento adversarial, es un procedimiento colaborativo. Creo que eso, insisto, es uno de los puntos más relevantes de lo que quiero hablar hoy día. Así, cuando las partes y las notificantes tienen intereses distintos al momento de notificar, por un lado, la Fiscalía busca determinar si acaso hay una reducción sustancial de la competencia, y por otra parte, las partes quieren buscar la aprobación más rápida, creo que en un momento esto se alinea. Y esa alineación de los intereses viene dada cuando la Fiscalía llega al convencimiento de que la operación no va a afectar la competencia. Y por tanto, no queremos caer en un error tipo 1. Ello es el 98% de los casos. Quiero destacar esa cifra y quiero que lo tengan en mente. Sin embargo, quiero recalcar algo que se aleja un poco de este tema. Esto no significa que en ningún caso la Fiscalía, cuando detectemos riesgos, estos no van a ser debidamente ponderados. Seremos estrictos para tomar siempre y seriamente las decisiones que sean correctas para resguardar la competencia de los mercados. Quiero que quede claro que nuestra día a día es velar por no incurrir en errores tipo 2. Nuestro objetivo es garantizar que los mercados estén protegidos y evitar los perjuicios que puedan conllevar las fusiones anticompetitivas. Respecto a la colaboración y retomando el tema, queremos seguir avanzando, queremos fomentar el uso de la prenotificación. Existe plazo autoimpuesto por la Fiscalía y hay que valorar que incluso derivan en decisiones vinculantes para ella. Creo que fomentar el uso del sistema creo que es una tarea pendiente. Luego, respecto de la última modificación del reglamento, el ánimo colaborativo de la Fiscalía impulsó para que el reglamento por parte del Ministerio de Economía recogiera una notificación simplificada, la super simplificada se le denomina, para operaciones sin traslape. Ello reduce la cantidad de antecedentes que las partes aportan, pero también reduce la carga de trabajo de la Fiscalía y ello se ha traducido incluso en plazos menores de revisión, llegando incluso a 4 o 5 días en promedio de menor tramitación. Nuestra idea es centrarnos en los casos que realmente importan. En esta misma línea hemos emitido las guías que todos conocen y también hemos tratado de actualizar las guías y formularios. Por otra parte, también reconocemos la relevancia de la interacción de las partes con los equipos de investigación, que creemos que son frecuentemente usados por parte de los privados que notifican, pero también quiero invitar a que ese uso de esa vía del derecho a ser oído no solo se use para efectos de aspectos procedimentales. Creo que hay una tarea pendiente en que la proposición y tocar temas de fondo por parte de los privados en colaboración con la Fiscalía creo que siempre va a abonar. En ese sentido, invitamos a las partes a también reconocer esta bilateralidad del procedimiento de fusiones en relación con la colaboración. Creemos que se puede avanzar por parte de los privados en anticipar riesgos y ofrecer medidas de mitigación que cumplan con los requisitos de la guía de remedios y que también solucionen suficientemente los riesgos que se generan. Creo que eso ayudaría a todos, haría más eficiente el sistema e incluso reduciría los plazos de investigación.
Este ánimo también alcanza otro aspecto de cara a los notificantes, que creo que es también reconocer que cuando no se superen los umbrales, siempre está disponible la notificación voluntaria. Creemos que cuando, o bien es dudoso el conteo de los umbrales, o incluso cuando se representan riesgos para la competencia, existe siempre esta posibilidad y los invitamos a usarla. Finalmente, me gustaría hablar de los desafíos. Primero, continuaremos activamente buscando operaciones que no hayan sido notificadas cuando deban serlo. En ese mismo también nosotros miramos el mercado y determinamos que cuando hay operaciones que no superen los umbrales o pueden involucrar mercados locales o bien mercados altamente concentrados o bien puedan proyectarse efectos de la competencia, no dudaremos en iniciar investigación. No en vano es el número de investigaciones de oficio que hemos iniciado en los últimos 12 meses. Segundo, quiero ser claro en que la colaboración es bidireccional. Por tanto, no dudaremos nuevamente y no toleraremos y seremos activos en que no exista entrega de información falsa. Creemos que el tipo de señalado en el artículo 3 bis, letra E del DLO 11 es uno de los cimientos sobre los cuales descansa el sistema. Si fallamos en eso, fallamos todos. Tercero, no estaremos ajenos a nuevas tendencias. Tenemos la obligación de mantenerlos actualizados. La Fiscalía y la División de Fusiones es una fiscalía que escucha y aprende en cada una de las investigaciones que desarrollamos. También reconocemos tendencias comparadas. También estamos atentos a los cambios e innovaciones que se dan en otras jurisdicciones más avanzadas. En este caso son los mercados digitales, que yo creo que es parte de lo que ha sido el escenario de discusión de los últimos 3-5 años. Reconocer la competencia innovadora y dinámica y la afectación de la competencia en sus primeras etapas por parte de iniciativas privadas. Y reconocer el rol de la innovación, que hasta hace 20 años recibía un tratamiento totalmente distinto, con procesos mucho más rápidos actualmente, es tarea pendiente. Por otro lado, también están los mercados laborales. Creo que ya hemos tenido la oportunidad de pronunciarnos en relación con las cláusulas de no solicitación, que creo que han formado parte de nuestras decisiones. Por otra parte, siempre tenemos mejoras procedimentales que estamos analizando y estudiando para efectos de implementar. Y finalmente, quiero dejarles claro que la Fiscalía siempre velará por el cumplimiento de la normativa. Continuaremos con nuestro enfoque técnico, independiente, objetivo y ajeno a toda consideración que no sea un análisis de competencia. Tengan por seguro que todas nuestras decisiones van a estar basadas en evidencias y en todas las características que creo que vamos a escuchar después en la mesa redonda. Finalmente, el resguardo de los deberes que nos corresponden como funcionarios públicos y velar porque se proteja y promueva la competencia en los mercados es nuestra guía. Buenas tardes a todos, gracias por haber venido. Antes de que Ricardo les muestre los resultados principales, quiero contarles un poquito el proyecto, el contexto y en qué es lo que estamos haciendo. Este ha sido un proyecto a largo plazo, llevamos más de 2 años. Partimos con Enzo Faulman y con Tania Domich. Después tomaron la posta Ricardo Santolaya y Bruno Nochera. Y estamos todavía en camino de cosas más que vienen que les quiero contar. Pero ¿cuál es la motivación original? Es decir, en Chile hemos tenido esta vorágine un poquito de fusiones y de discusión que todos conocen en distintos rubros y varios casos generan polémicas importantes, algunos de los más conocidos que están ahí y uno ve distintas decisiones en los casos. El de Control y Capel se retiró antes que el tribunal fallara, el de Falabella 10 fue rechazado. Nestlé Soprole también se retiró, Metrópoli PTR y LAN con TAM fueron aprobados con mitigaciones, o sea, distintos casos, distintos mercados, distintas decisiones. Y por supuesto, lo que está en juego es lo que mencionaron varios antes, o sea, aquí están las ventajas de las fusiones y los riesgos de que tenga efectos anticompetitivos. Entonces, la pregunta del millón acá, y esta es parte de las obsesiones que mencionaba Felipe al principio, es cada vez que tomamos una de estas decisiones, obviamente que no tenemos información ni sabemos lo que va a pasar. Estamos especulando respecto a si se fusionan, sería maravilloso, sería un desastre, sería medio desastre y con estas medidas de mitigación impedimos el desastre y tomamos una decisión basada en un mundo que creemos que podría pasar, pero no tenemos idea. Y se toman estas decisiones, las que están ahí,
con todos los cuestionamientos en su momento, para bien no para mal, siempre hay quien está de acuerdo que se haya rechazado, quien está en contra que se haya rechazado, quien encuentra que las medidas de aplicación son buenas, que son malas, que son pocas, que son muchas. Pero seguimos adelante y no miramos hacia atrás. Y en particular, una pregunta para nosotros los economistas, varias de estas predicciones se basan en modelos que tienen márgenes de error, que tienen econometría con algo de estadística, a veces mejor, a veces peor, mejores datos, peores datos, simulaciones mejores, peores. Y ya, pues seguimos caminando hacia adelante y nunca hacemos el ejercicio, y esta es mi obsesión fundamental probablemente, de mirar atrás y decir, ok, decidimos esto en esta fusión con esta información. Miremos hoy día qué pasó. ¿Estamos muy perdidos? ¿Es más o menos correcto lo que se hizo? ¿Es razonable? ¿No es razonable? ¿Qué podemos aprender para un caso siguiente para no cometer los mismos errores o para mantener lo que se mantiene bien? Y ese análisis como ex post de fusiones es algo que en economía se hace poco. Y uno dice, ok, ¿cómo partimos en esto? Y lo primero, y ese es como el norte tal vez final, o sea, como llegar a decir, seamos capaces de aprender de cómo evaluamos fusiones en el pasado para evaluarlas mejor hacia el futuro. Ese es el título de la canción de lo que hemos estado tratando de hacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Y esto ha sido menos trivial de lo que parece. Lo primero, y yo creo que es uno de los grandes primeros aportes de lo que hemos hecho en este tiempo, es construir una base de datos que no existía en Chile, por más evidente que parezca, que no fue fácil construir, para tener una idea de, bueno, miremos para atrás primero el bosque antes de mirar los árboles. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? ¿Cuántas hemos evaluado? ¿Cuántas han rechazado? ¿Cuántas han aprobado? ¿Cuántas con medida de mitigación? Tengamos una mirada general antes de entrar a picar. Eso es algo que en Europa hay solo un ejercicio previo. En Europa se ha hecho, hay un trabajo de Affelted con otros coautores que miraron las resoluciones de la Dirección General de Competencia en un periodo de 14 años y miraron un poquito lo mismo, qué se ha hecho, qué se ha decidido, qué casos son más probables que se rechacen, cuáles más probables que no, en fin, una mirada un poquito más global. Entonces nosotros tratamos, y es lo que hemos hecho este tiempo, por eso ha sido largo, de construir una base de datos que incluya idealmente todas las fusiones en un periodo largo. Para eso tomamos en cuenta todas las minutas, informes, resoluciones, todos los expedientes del tribunal, de la fiscalía, y no nos fue tan mal, más allá de todo el trabajo detrás. Para el caso de la fiscalía tenemos información bien detallada, mucha que se solicitó por transparencia, desde junio del 2012 hasta diciembre del 2023. La razón por la cual parte en junio del 2012, porque es cuando se crea la división de fusiones, entonces ahí en adelante están todos los análisis bastante más sistematizados. Y para el caso del tribunal, desde todo el periodo, desde que se creó el tribunal en adelante, en muchos casos hubo que hacer desarchivo de fusiones. Un aviso por si hay alguien del tribunal acá, pedimos 11 desarchivos, nos han llegado 10, hay uno que todavía falta. Y dentro de eso, tomando en cuenta el contexto en el cual esto ha cambiado, que también se ha mencionado. Hay tribunal desde el 2004, antes no había. Hay división de fusiones en la Fiscalía desde junio del 2012, más especializada, y hay control obligatorio de fusiones con umbrales desde el 2016 en adelante. Entonces, en ese contexto es la mirada que estamos haciendo. Entonces, la lógica en este norte de decir queremos aprender de los errores y de las cosas que hemos hecho bien, queremos mirar las fusiones hacia atrás, cómo las evaluamos, cómo las medimos, con qué instrumentos, cuáles predicen mejor, cuáles peor, después de, que es algo que hemos hecho poco. Entonces el primer piso de este edificio al que estamos mirando era generar los datos para poder hacerlo, que es lo que está acá. Primero, entregar una primera mirada, que es la de hoy día, que es más descriptiva, sistematizada, lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, lo que se ha aprobado, lo que se ha rechazado, en qué sectores económicos, en fin, lo que les va a mostrar ahora Ricardo en un rato. Un segundo ejercicio, que es en el que estamos trabajando ahora, que no les vamos a mostrar ahora, precisamente porque no está listo, pero esperamos que el próximo año nos juntemos acá de nuevo a verlo, que es tratar de entender entonces un poquito más en qué cómo se definió el mercado relevante, qué medidas se aplican en cada mercado relevante, por qué, en cuáles se hizo, con qué datos, hubo simulaciones, no hubo simulaciones, o sea, algo un poquito más
detallado precisamente para llegar a entender un poquito este proceso de decisión y evaluar las fusiones ex post para ver cómo mejorar estos procesos adelante. Obviamente esto es complejo, requiere distintas miradas de abogados, de ingenieros, de economistas. Acá hay un grupo importante de personas expertas en libre competencia que pueden contribuir, y por eso que parte de esto es poner a disposición lo que estamos haciendo. Y el objetivo fundamental es ese. Lo que va a presentar Ricardo hoy día es fundamentalmente un análisis descriptivo de lo que ya hemos construido en estos 2 años de generar esta base de datos, para ponerlo a disposición, para abrir la discusión, para establecer este primer piso sobre el cual después entre universidades, centros de investigación, personas que trabajamos en estos temas, construyamos lo que viene y podamos tener una especie de control ex post de fusiones que nos permitan mejorar el proceso en el que estamos. Ese es el contexto de lo que estamos haciendo. A continuación, intentaremos resumir los principales resultados de esta investigación de estadística descriptiva, sin perjuicio de que todos pueden ser consultados en mayor detalle en la investigación publicada en SECO el miércoles pasado. Bueno, empezamos con la muestra. Como adelantó Claudio, construimos 2 bases de datos independientes recopilando las decisiones de fusiones de la Fiscalía y el TDLC. Para la FNE, el periodo de análisis abarca desde 2012, con la creación de la división de fusiones, hasta el 31 de diciembre de 2023. Para el TDLC, este periodo abarca desde 2004, con la creación del propio tribunal, hasta el 31 de diciembre de 2023. El universo de casos resultantes luego de la limpieza de datos que se detalla en el documento es de 299 operaciones de concentración para la Fiscalía, 52 pre-reforma y 247 posteriormente, y de 27 casos totales para el TDLC en todo el periodo de análisis. Vamos a partir con los resultados de la Fiscalía y después vamos a visitar también algunas de estas estadísticas para el tribunal. Comenzamos con los casos ingresados y decididos por año, y como es de esperar, se aprecia un notable aumento en la cantidad de casos investigados por la Fiscalía a partir de 2017, con la entrada en vigencia de la nueva normativa. Cabe destacar que en 2019 la FNE aumentó los umbrales de notificación, lo que puede explicar la leve disminución en los casos ingresados a partir de esa fecha. Se me olvidó decir que 2018 fue el año con la mayor cantidad de casos ingresados, correspondiente a 55 operaciones de concentración. Por otro lado, la cantidad de casos decididos suele ser una cifra bastante similar a la cantidad de casos ingresados en el mismo año. Respecto a las decisiones de la Fiscalía a partir de 2017, tenemos que el 88,3% fue aprobada sin medidas de mitigación, seguida de un 9,3% que fue aprobada condicionada a medidas de mitigación y un 1,6% que fue prohibida. Además, hay 2 casos que fueron archivados tras el desistimiento de las partes, que equivalen al 0,8% de los casos. Una cifra interesante al respecto tiene que ver con el porcentaje de operaciones desafiadas o intervenidas, que se refiere a aquellas fusiones que fueron ya sea condicionadas a medidas de mitigación o prohibidas por la autoridad. Como vemos, para el periodo que estamos analizando, este porcentaje es del 10,9% para la Fiscalía, lo cual en principio contrasta con el promedio OCDE, que fue de 1,6% en 2021 o del 2,5% en 2020, que son las cifras más recientes. De todas formas, cabe aclarar que dentro de los propios países de la OCDE existe bastante variabilidad respecto a esta medida y existen otras jurisdicciones dentro de este grupo de países que se asemejan más a lo experimentado con la FNE. Respecto a los tiempos de demora, y esto ya adelantó un poco Aníbal, tenemos 2 medidas principales: el tiempo que transcurre desde la recepción del primer antecedente del caso hasta el cierre del mismo o la correspondiente resolución, y el tiempo que transcurre desde que se da por iniciada la investigación hasta el cierre del caso o la correspondiente resolución en el sistema actual. En ambos casos observamos una importante reducción de los tiempos de demora. Para la primera medida, esta es de 115 días corridos en promedio, mientras que para la segunda, esta es de 94. El siguiente gráfico es interesante porque muestra ambos tipos de tiempo de demora según el tipo de decisión que recibieron los casos. Y lo que se observa es que los casos que toman más tiempo, que tardan más tiempo en ser resueltos, son aquellos aprobados con medidas de mitigación, seguidos por los rechazados, archivados y, en último lugar, como podría resultar lógico, los más expeditos
resultan ser aquellos aprobados de manera pura y simple. Respecto a las medidas de mitigación, se observa una aparente preferencia de la Fiscalía por la implementación de medidas del tipo conductual versus estructural. En efecto, en ningún caso la Fiscalía ha impuesto únicamente medidas del tipo estructural y en la mayoría de los casos ha implementado únicamente medidas del tipo conductual. En el porcentaje restante, equivalente al 47,8%, implementó ambos tipos de medidas en simultáneo. Para concluir con los resultados de este resumen de los resultados de la Fiscalía, tenemos los sectores económicos involucrados según el tipo de decisión que recibió el caso. Y lo que observamos es que los sectores que han resultado ser más recurrentes en las revisiones de la Fiscalía han sido el sector de transporte, con 44 casos, seguido el sector financiero, con 38, y el sector de alimentos y bebidas, con 28. Otras cifras interesantes residen, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, que ha sido el más propenso o ha demostrado ser el más propenso a la implementación de medidas de mitigación, a ser condicionado a medidas de mitigación en 7 de 13 casos revisados para este sector, y el sector de salud es aquel que ha recibido la mayor cantidad de prohibiciones, con 2 de las 4 dictadas por la Fiscalía en el nuevo sistema. Bueno, ahora vamos a revisitar algunas de estas estadísticas para el tribunal y así apreciar algunas de las distintas tendencias que han experimentado ambas instituciones. Bueno, respecto a los casos ingresados y decididos por año, básicamente se observa el movimiento opuesto. Mientras para la FNE aumentó la investigación de casos a partir de 2017, para el TDLC disminuyó considerablemente, lo cual es relativamente trivial. Respecto a las decisiones, también hay un escenario disímil, pues la tasa de operaciones desafiadas es bastante mayor para el tribunal, esta es del 66,7% de las operaciones, la cual se divide en un 55,6% que fue condicionada a medidas de mitigación y un 11,1% que fue prohibida. Así, para el tribunal, solo el 18,5% de las operaciones fueron aprobadas de manera pura y simple. Como comentamos con mayor detención en el documento, esto se puede explicar por el diseño institucional histórico del control de fusiones en Chile y el tipo de operaciones que le ha tocado revisar al tribunal, ya sea en el esquema voluntario o semivoluntario, o ahora que funciona como un tribunal de segunda instancia. Bueno, agua. Respecto a las medidas de mitigación, también hay un contraste. Mientras para la FNE veíamos una aparente preferencia por las medidas del tipo conductual, el TDLC ha tendido a imponer ambos tipos de medidas de manera equilibrada. Así, en 13 de 15 casos en los cuales el TDLC condicionó una operación a medidas de mitigación, se implementaron ambos tipos de medidas y en un caso cada una fueron implementados solamente ya sea medidas conductuales o estructurales. Bueno, y para cerrar el resumen de los resultados del TDLC, tenemos nuevamente los sectores económicos según tipo de decisión, y en este caso los sectores más recurrentes han sido el sector de telecomunicaciones, retail y supermercados, ambos con 5 revisiones, seguidos por el sector de combustible con 3 revisiones en todo el periodo de análisis. Con esto concluye como tal el resumen de los resultados de la investigación de taxonomía que se publicó el miércoles pasado, pero queríamos aprovechar esta instancia para, a suerte de bonus track, también mostrar el Observatorio de Fusiones, que es la última herramienta que se lanzó en SECO y que está relacionada a este proyecto, que llamamos Observatorio de Fusiones, y preparamos con Bruno una pequeña exposición en vivo. Este es el sitio de SECO, y si ustedes bajan, hay disponible un banner que los envía a la famosa investigación de taxonomía, y aquí se encuentra el Observatorio de Fusiones. Como se comenta, a diferencia de la investigación que acabamos de presentar, este está actualizado hasta el 30 de septiembre de 2024, es decir, mucho más reciente, y pretendemos seguir actualizándolo mes a mes. En este observatorio, Bruno, si puedes avanzar, hay varias de las estadísticas que ya presentamos, pero también hay algunas que no están dentro de lo que mostramos. Por ejemplo, las fases de investigación y otras cosas que sí están presentes en el documento. Si puedes continuar con las slides, también están notificaciones, bueno, un poco más de estos resultados. Siguiendo están los tiempos de demora
Y aquí es cuando queríamos hacer una pequeña muestra, un poco improvisada, un poco no tanto, respecto a los tipos de medidas de mitigación. Y aquí la idea es que Bruno coloque cualquier sector. Teníamos preparado uno, pero mejor coloca... ¿Alguien puede decir un sector económico? Financiero, ok. Ya, bueno. No, ahora no lo está. No, bueno, él es de Seco, pero ese no era el sector que teníamos en mente. Bueno, se ve que estamos fijándonos en tipos de medida de mitigación. Lo que nos quiere decir esta gráfica es que la mayoría, 34, fueron aprobadas sin medida de mitigación. Hay una que no aplican las medidas porque o fue rechazada o fue desistida, y hay solo una que recibió medidas de mitigación, y esta fue únicamente del tipo conductual. No es tan interesante, así que podríamos volver al sector que habíamos preparado, que es el sector de transporte. Bueno, acá se ve las distintas opciones. Por un lado, 2 fueron aprobadas con medidas estructurales y conductuales, y una fue aprobada únicamente con medidas conductuales. Bueno, lo bacán, por así decirlo, es que se puede seguir jugando con los filtros. Entonces ahora, coloca un año. Y bueno, se ve que si uno ve las operaciones revisadas por la FNE para el sector de transporte en 2023, 2 fueron aprobadas sin medidas, y una, que fue la única que recibió medidas, recibió únicamente la implementación de medidas del tipo conductual. Y ahora, lo último del espacio publicitario es que en la pestaña se ven unos roles, y eso corresponde a las fichas resumen de la base de jurisprudencia de SECO. Entonces, uno puede ver cuáles son los casos que componen cada estadística. Entonces, si Bruno aprieta solo conductual en el gráfico, te muestra cuál es el caso. Entonces, si uno le hace clic, te manda a la ficha resumen del caso, y ahí uno puede hacer una suerte de análisis cuantitativo y cualitativo. Bueno, entonces cerrando y redondeando con lo que decía Claudio, con esto se... Bueno, gracias Aníbal, jefe de funciones de la Fiscalía, al decano Juan Carlos Lloveta, Felipe Rabazal por su introducción, y a la universidad por la invitación, y a todos los que están acá, caras familiares en materia de control de fusiones. Antes de presentar el libro que escribí para conmemorar los 7 años del sistema, sería ideal poder repasar un poco cuál es el camino recorrido. Tal como decía Aníbal en su presentación, hace 10 años más, la OECD evaluó cómo el sistema analizaba sus operaciones de concentración, y probablemente los menos jóvenes de esta audiencia recordarán que hace 10 años estábamos en las operaciones LANTAM, SMU, Supermercados del Sur, Terterpel, operaciones que las conocía el Tribunal de Defensa Libre de Competencia en el marco de una consulta en que cualquier tercero con interés legítimo podía promover esa consulta, podía activarla, y en el cual la decisión de poder fusionarse, la autorización o no fusionarse, en general eran decisiones del tribunal, judiciales o de la Corte Suprema, mediante el recurso de reclamación que podían llegar, digamos, luego de 3 años de las primeras exploraciones entre 2 empresas de querer fusionarse. ¿Cuál fue la evaluación de la OECD? Básicamente, la OECD dijo, mira, la verdad que el régimen vigente en Chile carece de 3 elementos que son clave. No es transparente, le falta seguridad jurídica y predictibilidad. O sea, básicamente falta de reglas claras. Y eso podía generar problemas de legalidad, de consistencia, afectación no solamente a las autoridades encargadas del sistema, sino también a las partes, a las empresas, a la sociedad en general, decía la OECD. Y estos fueron los principales motivos que generaron una reforma legal al sistema el año 2016, y junto con la persecución de carteles y reforzar la persecución de carteles, junto con la incorporación de la facultad de selectivos de mercado, se incorporó la facultad de, digamos, el régimen de control de operaciones preventivo en Chile. Y el foco, básicamente, fue crear un sistema predecible, cierto, con reglas claras. Pero habían visiones encontradas. Una visión consideraba que no era necesario. ¿Ya? Habían visiones, digamos, académicas o profesionales que decían que no era necesario crear un filtro de operaciones de concentración que básicamente pudieran generar un obstáculo a los negocios. Había otra visión que decía, mira, la verdad que es la claridad en las reglas y no la ausencia de reglas lo que en definitiva promueve la inversión. ¿Ya? Personalmente creo que es la última visión la más adecuada, de una perspectiva más bien de teoría regulatoria en una economía pequeña como Chile, con mercados que están naturalmente concentrados.
Chile en su época tomó una opción de política pública. Eso es una política pública de decir, mira, yo prefiero prevenir antes que curar. Prevenir la ocurrencia de operaciones que pueden derivar en procesos menos competitivos o menores incentivos a rivalizar, antes que litigar años en tribunales una conducta anticompetitiva y tener que, digamos, probar esos efectos. Una vez que el daño en la competencia ya se ha generado. Hace un año, Felipe y Juan Pablo me encargaron de escribir un libro de operaciones de concentración cuando estaba dejando de ser jefa de fusiones en la Fiscalía Nacional Económica. Al principio no accedí a escribir un libro, accedí a escribir un artículo, partí con un artículo, luego derivó en un ensayo, y luego la profundidad del análisis y las dimensiones que empezó a tomar ese ensayo terminaron en este libro. De todas maneras, les agradezco enormemente haberme confiado la tarea de escribir un libro para conmemorar el sistema esos 7 años, porque la verdad que nunca es tiempo de detenerse y de escribir, y eso es lo que precisamente traté de hacer, detener un poco el sistema de control de fusiones y analizarlo, básicamente cuál ha sido la experiencia de estos 7 años. Y en esa tarea no estuve sola. Quiero agradecer a 2 abogados muy talentosos que me ayudaron en ese camino, que por acá están, Leonel Leal, quien es el encargado de planificación y coordinación y coordinador jurídico de la Fiscalía Nacional Económica, y Alexandre Picón, que tampoco está, que es un abogado español de Cuatro Casas, Madrid, así que de mi antigua casa y de mi nueva casa fueron quienes me ayudaron a terminar esta obra, y les agradezco por toda su idea y su intercambio durante ese proceso. Este proyecto tuvo 3 objetivos. Primero, sacar el régimen de control de fusiones del foco en el detalle, movernos de si son más o menos los papeles que exige la Fiscalía, digamos, para notificar una fusión. Creo que esa no es la discusión del control de fusiones. 7 años es un buen momento para parar y para evaluar el impacto de una regulación en un mercado. Evaluar hacia atrás, un poco como lo que decía Claudia, evaluar hacia atrás cuáles han sido los efectos de un nuevo régimen legal en los mercados. Y luego tener una perspectiva hacia el futuro, ver cuáles son las opciones de mejora que nos faltan y cómo se puede seguir perfeccionando el sistema. Otro de los objetivos fue, luego de que una jurisdicción incorpora un régimen de fusiones en la ley, ok, está tu ley, está el título 4, ¿qué pasa? ¿Qué pasa el día siguiente? Claramente hay dudas, hay interrogantes que tienen tanto la autoridad encargada de implementar el sistema como los privados, los particulares que notifican una operación, ¿ya? Las normas de competencia en general son siempre escuetas, son siempre concisas, son textos legales cortos, dan pocas definiciones. Y es así porque, y tienen que ser así, no en todos los países, en Sudamérica hay leyes muy largas, pero en general son así porque aspiran a ser flexibles, ¿ya? A ser flexibles y aplicables a mercados tradicionales y a mercados nuevos. Pero por lo tanto, en el régimen de control de concentraciones no basta con tener un texto legal que establezca la obligación de reportar ciertas operaciones a la autoridad. Y la ley por sí sola no implica que la agencia de competencia inmediatamente vaya a saber cuál es el estándar de reducción sustancial de la competencia, o que las partes que se fusionan vayan a comprender los límites que implica entregar información falsa a la autoridad, o básicamente si el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia va a ejercer un rol de revisión judicial deferente ante la autoridad, o va a ejercer un rol más bien de análisis, digamos, completo de todo el mérito de la decisión. Básicamente la ley de competencia en sí misma es insuficiente para darle contenido al sistema, ¿ya? Ese fue como el resultado del análisis. Y finalmente son las decisiones administrativas de la Fiscalía y son las sentencias judiciales del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, que cuando se pronuncian sobre fusiones, quienes van dotando al sistema de cierto contenido y van delimitando cuáles son los bordes, ¿ya? Y un tercer objetivo, que de alguna forma fue apareciendo, ¿no? Probablemente no fue propuesto en sus inicios, fue un análisis comparativo de la región. Básicamente hicimos un ejercicio interesante de contrastar cómo se han aproximado otras agencias de la región a ciertas interrogantes, y no todas, sino con las cuales Chile comparte ciertas estructuras de enforcement, de procedimentales, de sustantivos como Perú, México, Colombia, Ecuador y recientemente Argentina, de alguna forma que también va imitando al menos sus proyectos de ley a Chile. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, paulatina convergencia de los criterios de análisis. Y no solamente en el análisis sustantivo, que al final es economía, ¿ya? Son principios económicos los que están detrás.
es en lo legal, es en el enforcement del sistema, en la aplicación del régimen sancionatorio y en los procedimientos. ¿Ya? Fue un descubrimiento que básicamente un resultado del análisis. Y esta convergencia es importante porque uno siempre habla, bueno, de la ICN, de la convergencia entre las agencias, y que es súper útil a la hora de llevar a cabo investigaciones. Pero esta convergencia también tiene una dosis de certeza regulatoria. Cuando los criterios entre las jurisdicciones de una región coinciden, tú dotas al sistema de certeza regulatoria y por lo tanto tú disminuyes barreras a la inversión regional. Y yo creo que cuando hay convergencia entre criterios, es más fácil para una compañía multijurisdiccional querer fusionarse en Latinoamérica, ¿ya? Y eso tiene un impacto importante y lo pueden ver en los detalles en la obra. Pero fue una pregunta que nos hicimos y dijimos, bueno, cuando vemos que todas las jurisdicciones tienen ciertas referencias a fallos de la Comisión Europea, fallos de Estados Unidos, en general CMA del Reino Unido, bueno, lo que hizo Chile fue un mero trasplante legal. Es una pregunta razonable y que no solamente ha estado en esta obra, sino que en muchos ámbitos académicos y paneles como este. Y el resultado del análisis es que, claro, el régimen chileno evidentemente importó estándares extranjeros. Eso lo dice incluso la historia de la ley, ¿ya? O sea, el test de reducción de la competencia es aquel que actualmente utilizan jurisdicciones más comparadas, así dice la historia de la ley el 2016. Y se importaron mejores prácticas, eso es claro, al principio cuando no hay precedentes ni decisiones en un país, evidentemente se importan prácticas comparadas, pero en estos 7 años, en razón de los lineamientos de la Fiscalía y de la jurisprudencia del Tribunal de Defensa Libre y Competencia, el régimen ha adquirido una propia identidad. ¿Ya? Ese es como el resultado del estudio, y que es coherente con el contexto legal chileno y con el tamaño de los mercados. Nosotros no tenemos la profundidad ni el ámbito de los mercados de la Comisión Europea, y probablemente las autoridades de competencia han reconocido el tamaño de la economía y han podido extraer e importar estos criterios y dotarlos de un sentido y un contexto local. ¿Ya? Y eso es una labor importante que han hecho las autoridades de competencia en estos años. ¿Cuál es la estructura del libro? El libro se estructura en torno a una serie de preguntas. No es un manual, ya no van a encontrar todas las respuestas a sus interrogantes, pero sí una serie de preguntas que me parece, bajo una mirada académica, de cuáles han sido las principales interrogantes y dudas que se plantean en el sistema de control de operaciones de concentración y cuáles son las respuestas que no doy yo, digamos, que hay opiniones personales, sino que las propias respuestas que ha dado el sistema. Y por sistema me refiero a la Fiscalía Nacional Económica, al Tribunal de Defensa Libre de Competencia, sus decisiones ejerciendo revisión judicial de operaciones de concentración y la jurisprudencia comparada de referencia. Y principalmente me refiero a jurisprudencia de ciertas agencias anglosajonas. Y todo esto sirvió para delinear los bordes del sistema. Hay interrogantes sustantivas que son las que toman, digamos, más hojas en el libro, tales como en qué consiste notificar una operación de concentración entregando información falsa, en qué consiste el análisis de cercanía competitiva, cómo se evalúa la pérdida de competencia potencial, el análisis de cláusulas de no competencia, cuál es la relevancia que se le da a la entrada como un contrapeso a los efectos, cómo se evalúa la defensa empresa en crisis. En Chile tenemos un ejemplo interesante. Cómo se abordan las operaciones de concentración en mercados digitales, entre otras. ¿Ya? Y luego hay algunas interrogantes procedimentales, que uno podría decir, bueno, pero esto no es tan regional. La verdad es que nos llama una sorpresa, sí es regional, sí hay cierta convergencia en procedimiento, ¿ya? Porque obviamente hemos importado ciertas estructuras y hay muchas estructuras equivalentes. La fase 1 y la fase 2 no fue una invención local, es una importación. Y el título cuarto establece ciertas innovaciones procedimentales. Hay nuevos elementos que no estaban en el artículo, en los restantes títulos del DL 211, los derechos del notificante, digamos, una serie de procedimientos, el expediente público en fase 2, etc. Y por lo tanto tratamos de dilucidar cuáles eran las preguntas procesales más relevantes. El rol de los terceros, por ejemplo, el procedimiento que se hablaba anteriormente. ¿Qué se entiende por perfeccionar una operación de concentración? Algo que da muchos dolores de cabeza en otras áreas. ¿Qué significa? ¿Cuál es el ámbito de la revisión judicial? ¿Cuál es la labor que ejerce el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? ¿Cuáles son los parámetros que proceden cuando hay un alzamiento, o sea, cuando procede el alzamiento de medidas de mitigación? Todas estas preguntas tienen una mirada interna, una mirada local y una mirada comparada, ¿ya? Y recogen cuáles han sido las soluciones y respuestas de los sistemas de la región. Yo me quiero detener solamente en una de las interrogantes, porque por motivos de tiempo, digamos, para no podemos tratar todas. Y creo que una de las interrogantes que creo que el sistema
dio buenas respuestas fue cómo abordar las operaciones de concentración en mercados digitales, ¿ya? Claramente acá las jurisdicciones comparadas nos llevan la delantera, ¿ya? Nosotros no somos los líderes de la región en operaciones digitales, y la mayoría de las concentraciones que revisa la Fiscalía Nacional Económica son en mercados tradicionales, los denominados brick and mortar. Pero tímidamente, no solo Chile, sino que la región ha empezado a incrementar la revisión de operaciones de concentración en mercados digitales, y no solamente entre dos actores que son plataformas digitales, sino ha considerado dentro del análisis competitivo cuál es el nivel de presión competitiva que ejercen los actores innovadores, plataformas digitales, en los actores tradicionales. Es decir, cómo el comercio digital disciplina competitivamente al comercio de la calle, ¿ya? Y este es un elemento relevante que no solamente está en los casos de puras plataformas, sino en casos tradicionales de mercado, supermercado, tiendas de conveniencia, etc. Y un elemento relevante que la Fiscalía fue de alguna forma innovadora, es decir, bueno, a ver, ¿cómo se revisan las operaciones de concentración? ¿Cuáles son las diferencias? Y la guía de análisis de operaciones de concentración de la Fiscalía incorporó un capítulo que explica cómo la Fiscalía va a analizar estas operaciones, y que básicamente, porque son mercados que tienen estructuras y formas de competir distintas, incorpora conceptos que están dando vuelta en la doctrina, en la jurisprudencia comparada, como el tipping. Y dicen, bueno, a ver, ¿qué pasa cuando hay un mercado que tiene una tendencia? Una vez superada cierta escala, digamos, de operación, una tendencia a concentrarse, una tendencia a eventualmente cerrarse en un único operador o en un operador dominante. Este es un elemento que, claro, no se analiza en mercados tradicionales, pero que es relevante analizar en mercados digitales. La alteración del análisis clásico de riesgo. En general estamos acostumbrados a las variables competitivas tradicionales, a analizar precios, calidad, innovación, variedad, pero ¿qué pasa cuando las partes de una operación no compiten en precio? Ahí uno dice, bueno, la Fiscalía tenía que dar una claridad de cómo es el análisis cuando no hay variables competitivas tradicionales en juego, sino que son otras las variables. La importancia del uso de la información en la capacidad de competir de los actores, digamos, entre otros elementos. Quisiera detenerme en dos decisiones que fueron revisadas por la Fiscalía. Hay más casos en mercados digitales, estos no son los únicos, ¿ya? Pero yo creo que son los más relevantes porque tienen en cuanto a su análisis y en cuanto a sus herramientas investigativas. Primero tenemos el análisis de la operación entre Uber, perdón. La adquisición de Cornershop por Uber, operación emblemática, primera fusión de plataformas revisada en Chile. Y una de las principales tesis fue la pérdida de competencia potencial de Uber. Es decir, Uber, con ocasión de la operación, iba a eliminar sus esfuerzos de entrar orgánicamente al mercado que operaba Cornershop, ¿ya? Y por lo tanto, esta pérdida de competidor potencial, Cornershop era un actor en el delivery de productos de supermercado. Uber, digamos, todavía no había entrado a este mercado, ya, digamos, estamos hablando hace 5 años atrás, operaba en el mercado de transporte de pasajeros, pero era un competidor potencial de Cornershop. Y por lo tanto, lo que quería mirar la Fiscalía era cuál era el impacto de esta pérdida de competencia potencial. Alguien que, digamos, buscaba entrar al mercado, pero todavía no había entrado. Y la Fiscalía descartó los riesgos de esta operación, considerando que había suficiente presión competitiva de las plataformas fusionadas, pero a partir de otras aplicaciones de reparto, que estaban, digamos, generando esfuerzos de expandirse en este mercado con ocasión de la pandemia de COVID-19, y también con ocasión de los supermercados, de los actores tradicionales que tímidamente estaban impulsando también esfuerzos de innovación en el mercado de delivery. Por lo tanto, acá, yo creo que la lección de este caso es que el análisis de fusión en mercados digitales siempre va a ser parcial si el análisis solo se basa en una fotografía del mercado, en algo muy estructural, y si es que solo se analizan las cuotas de quienes operan en él. Básicamente, el examen de mercados digitales son mercados dinámicos y por lo tanto exigen una mirada dinámica, y siempre considerar cuáles son las fuentes de disciplina competitiva, no solamente actuales, no solamente las que existen en el mercado, sino siempre las potenciales. Y cuando esa mirada dinámica se abre, claramente ahí uno puede ver cuáles son los actores que están de alguna forma pretendiendo entrar al mercado y considerar esa fuente de presión competitiva como elemento de análisis del caso. Otro caso importante fue el caso Microsoft Activision Blizzard. Nunca había llegado un caso a la Fiscalía de Desarrollo y Publicación de Videojuegos. Este caso era una integración vertical entre Microsoft, que era el que producía las consolas, y entre Activision Blizzard, que era el que producía uno de los mayores videojuegos de disparos del mundo,
Call of Duty, que algunos tal vez todos lo conocerán, y básicamente esta integración vertical podía implicar que, claro, al tener, digamos, este insumo esencial, que era este videojuego muy, muy famoso y reconocido, digamos, y que ganaba preferencias de los consumidores a nivel mundial, podían bloquear a los otros productores de consolas mediante una estrategia de bloqueo de insumos. Esa es la estrategia que se realizó. En ambos casos, en Uber y en Microsoft, la Fiscalía básicamente generó una herramienta investigativa innovadora, ¿ya? Algo muy simple, porque en general la Fiscalía tiene pocos recursos, pero algo muy innovador, que es hacer encuestas digitales a consumidores. Imagínense en plena pandemia cómo se le preguntaba a un consumidor si es que tenía, qué hacía, si es que Corner Shop no estaba disponible en su celular. Básicamente la forma de llegar al consumidor, estábamos todos encerrados en pandemia, fue mediante una encuesta a consumidores digital que luego se ha ido replicando en otros casos. Y esta es una práctica investigativa que hacen en otras agencias también, y en la cual se utiliza como sustrato, digamos, y como elemento de robustez, una guía de la CMA del Reino Unido que básicamente establece cuáles son los parámetros para considerar una encuesta robusta y aceptable como evidencia, digamos, de riesgos o de descarte de riesgos de una operación de concentración. En Uber y Corner Shop, esa encuesta declaró que los consumidores hacían single homing, básicamente solo tenían Corner Shop en sus celulares y no multi-homing, no tenían varias aplicaciones de reparto, y que en esa época básicamente la presión competitiva venía de los supermercados que estaban haciendo crecientes esfuerzos por entrar al mercado de delivery digital de productos de supermercados. Y en Microsoft, el caso interesante es que mientras todas las otras jurisdicciones estaban levantando riesgos por esta operación de concentración, el resultado de la encuesta permitió detectar cuáles eran los patrones de consumo locales. Y en Chile, los consumidores, me acuerdo en esa época, no consideraban los videojuegos de disparo, digamos, dentro de sus principales preferencias. En Chile, los gamers prefieren jugar juegos de la FIFA, juegos de fútbol. Y esa preferencia del consumidor hacía que esta operación de concentración, entre otros elementos del expediente, obviamente que no fue el único, esta operación de concentración en Chile no tuviera tanto efecto en la competencia como sí lo tenían en otras jurisdicciones. Es decir, la autoridad, lo interesante de estos casos es que la autoridad hizo un uso de una herramienta de investigación novedosa que midió patrones de consumo locales y sobre la base de elementos dinámicos de la competencia pudo descartar los riesgos de la operación. Y básicamente esa es la mirada que hay que tener a mercados digitales, una mirada dinámica, una mirada de considerar cuáles son las posibilidades y las fuentes de entrada. Para terminar, creo que el control preventivo de concentraciones es una herramienta regulatoria y todas las herramientas regulatorias tienen que ser evaluadas en algún momento, digamos, de su existencia. Y en esta evaluación, como hablaba Felipe antes, el libro concluye que el sistema de control de fusiones ha operado de forma técnica y da predictibilidad. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y se ve proporcionalidad en el actual. Hay mayor intervención respecto de operaciones de concentración que sí lo ameritan, y hay mayor rapidez y menos intervención en aquellas operaciones de concentración que son inocuas a la competencia. Entonces, 10 años después de la evaluación de la OECD, muy probablemente todos estamos de acuerdo que el régimen parece haber cumplido la tarea que se le encomendó. Pero en toda evaluación no basta con, digamos, celebrar el trabajo hecho, siempre hay que explorar las opciones de mejora. Y probablemente es mayor claridad de cómo funciona el sistema, siempre se puede dar mayor claridad y siempre, obviamente, el sistema puede operar con la rapidez que operan los negocios que evalúan, ¿ya? Hay muchas más opciones de mejora, pero probablemente los pueden todos revisar en el libro. Así que, muchas gracias. Permisología exitosa. Esta es una pregunta como filosófica. El sistema de control de funciones en Chile, bueno, primero, ¿es un caso exitoso de una permisología o no han estado mintiendo los anteriores panelistas? Y si es así, bueno, ¿por qué ha sido exitoso? ¿Y por qué otros permisos estatales son tan fallidos, digamos, en comparación con algo que es tan artístico, digamos, como control de fusiones? Es una buena pregunta, ¿no? Yo para no quedar mal con nadie no voy a decir que tienen de malo los otros sistemas, voy a decir que tienen de bueno este, ¿ok? A partir de aclarando eso. Creo que el sistema efectivamente es exitoso, yo creo que por 3 razones fundamentales en términos relativos con lo que había. Lo primero, y con los otros sistemas que existen. Uno, que hay plazos efectivamente acotados, hay un silencio positivo, y una cosa que es muy valiosa para los que nos ha tocado, que somos más viejos y veíamos el sistema antiguo de consulta, es que el proceso frente a la fiscalía uno tiene certeza
que si no llega de acuerdo con la fiscalía y los remedios y no hace la operación no pasa nada. Antes uno se podía quedar con unos ojos difíciles de sacarse. Dicho eso, sí creo que hay desafíos pendientes, y como decía en una entrevista el hermano de un expresidente de la República, todo es perfectible. Y una cosa que creo que son 3 aspectos que sí son perfectibles de la Fiscalía. El primero tiene que ver con las completitudes. Yo sé que aquí son temas poco sexy, digamos, pero como dijo Felipe, aquí somos los que tenemos la tinta. Y como me decían en el colegio cuando a mí me iba mal, si a todos les fue mal, hay un problema del profesor, y si le fue mal a ti no hay problema tuyo. Y si uno mira los datos de la Fiscalía, el único aspecto donde parece que hay un perfeccionamiento que se puede hacer es con las completitudes, ¿no? Hay un nivel de completitud alto. Ahora la Fiscalía ha hecho un esfuerzo notable y ha avanzado increíblemente. Parte relevante de eso es, como decía Aníbal muy bien, el sistema de las notificaciones súper simplificadas, que básicamente son aquellas sin traslape. Y lo otro que es relevante, que hemos visto un avance en la Fiscalía notable, y que es parte de la madurez de todos nosotros también, tiene que ver con ir descremando con la experiencia de todos y la madurez de todos aquellos mercados que son plausibles y no son plausibles. Y Francisca, y con esto cierro esta respuesta, hacía un análisis de la recepción en Chile de ciertas cosas que no pueden copiarse y pegarse. Obviamente, cuando vamos a hablar de mercado de las panaderías, uno puede buscar jurisprudencia francesa y va a encontrar que hay una segmentación de croissant que aquí en Chile no sería muy aplicable al medio. Pan francés, quizás. No, raqueta. no. Esperemos que no llegue esa segmentación. Muchas gracias, Santiago. José, reducción significativa de la competencia. ¿Cómo las autoridades de competencia chilenas han administrado ese estándar de reducción significativa de la competencia? ¿Es hoy en día un estándar maduro y con borde? Yo creo que sí es un estándar maduro y con borde, y eso es gracias a la práctica de la Fiscalía Nacional Económica, que en forma consistente ha ido delineando qué se entiende por reducción sustancial de la libre competencia, que es un estándar que además está establecido en la ley. Uno sabe, como practicante y como persona que tiene las manos manchadas con tinta, que cada vez que uno va a la Fiscalía, uno sabe con cierta predictibilidad cuál va a ser el análisis que va a hacer la Fiscalía. Cuando uno sabe que, por ejemplo, en transacciones horizontales, para efectos de determinar riesgos unilaterales, va a analizar económicamente si es que hay riesgos de alza de precios, pérdida en calidad, disminución en volúmenes de producción. Uno sabe que en transacciones verticales va a ser para efectos de analizar si es que hay riesgos unilaterales, va a analizar si es que hay riesgos de bloqueo de insumos, etc. Y eso obviamente es un valor muy importante como privado de a qué es lo que se está sometiendo cuando uno va a la Fiscalía Nacional Económica y cuál va a ser el estándar que va a aplicar en ese tipo de transacciones. Y obviamente esto en un contexto en que históricamente la forma en que se analiza esto ha sido desde la perspectiva de si es que la transacción puede generar algún perjuicio desde la perspectiva del bienestar del consumidor o de la afectación de la competencia. Es decir, las variables típicas son precio, calidad, variedad, innovación. Y eso obviamente es algo que uno no debiera dar por sentado, especialmente considerando las tendencias modernas que incluso con los regímenes que son similares a los de Chile están adoptando incluir bienes jurídicos protegidos distintos a la reducción sustancial de la libre competencia desde una mirada tradicional. Entonces eso es algo que se valora, y hasta la fecha todavía no hay alguna señal, salvo esta preocupación por los mercados laborales a propósito de las cláusulas de no competencia, ha sido como la primera señal de la Fiscalía de que está dispuesta a ir un poco más allá de la teoría de riesgo, teoría de daño tradicional. ¿Y tú crees, en relación con eso del bien jurídico protegido, que puede cambiar este foco de la Fiscalía en el bienestar del consumidor, siguiendo estas tendencias o estas modas, digamos, de afuera? O sea, hasta ahora la Fiscalía ha sido categórica en que cuando analiza una transacción no va, por ejemplo, a analizar si es que la transacción puede generar algún riesgo de seguridad nacional. Eso ya lo dijo en el caso State Grid con CGE. Hasta el año 2020 y hasta la fecha ha sido categórica en qué se va a hacer el análisis que va a hacer la Fiscalía. Y obviamente a nivel comparado hay regímenes que dentro del merger control se analizan otras consideraciones más allá de la reducción sustancial. Por ejemplo, el típico caso que se cita es Sudáfrica, que ahí también lo critican mucho porque en el fondo se pierden toda la eficiencia de una operación cuando tiene que proteger el empleo o cuando tiene que analizar si es que la transacción afecta a personas históricamente desfavorecidas. Esos son los casos más extremos, que el mismo estatuto exige a la autoridad analizar otras consideraciones.
pero uno ve también recientemente que autoridades sofisticadas como Europa y Estados Unidos, con los mismos estándares que tienen en Chile, sí se ha considerado que es posible resguardar otros intereses. Por ejemplo, en Europa, desde el año 2023, con un paper que sacaron, sí hay una declaración de la Comisión Europea que va a analizar si es que una transacción afecta o no, por ejemplo, promover la protección del medio ambiente o estos objetivos de descarbonización en Europa. Y en Estados Unidos, a diferencia de Europa, se ha enfocado más en mercados laborales y hay dos bloqueos importantes de transacciones, Random House y Tapestry, en que la razón fue precisamente porque se afectaba el empleo, en el caso de autores en Random House y los que diseñan moda, en el caso de Tapestry. Y eso, con el régimen actual, se puede hacer, en el fondo, en Europa y en Estados Unidos. En Chile no se ha visto, pero eso habrá que ver qué es lo que, o sea, cuál es la mirada que va a adoptar la Fiscalía. Super. María José, gun jumping, lo que no nos deja dormir. ¿Están claros los supuestos del gun jumping en Chile? Por ejemplo, en relación a cuándo se entiende perfeccionada una operación de concentración. Gracias, Felipe. Primero quería decir que buenísimo las presentaciones de ustedes. Yo creo que a nombre de todos los que estamos acá, la parte económica va a ser una herramienta al día a día y el documento de Francisca, nada, igual es un manual. Y se agradece, un manual. Sí, es muy útil, es muy útil. Y nada, también gracias a la autoridad, yo creo que para nosotros, a mí me ha tocado trabajar con todos nosotros, con todo, en fusiones y quiero decir que es un agrado trabajar con la autoridad y también con los colegas y lo que pasa es que lo más importante yo creo que nos desafía, nos hace pensar porque hay cosas que están en la ley que son vagas todavía, que son vagas, que no hay práctica y una de esas, aunque no es tan sexy como decir tú, es el gun jumping. Yo me centré la columna en ver qué pasa con el gun jumping sustancial, porque hay dos tipos. Uno es no notificar una operación estando obligado a hacerlo y la otra es perfeccionar la operación una vez notificada, pero antes de que tengas la autorización, ya sea de la Fiscalía o del Tribunal o de la Corte, según corresponda. Y eso uno se lo comenta a los clientes y la verdad parece bastante simple, pero no lo es. Porque en realidad la definición de esos bordes dice perfeccionar la operación. ¿Por qué es perfeccionar? No está definido. Hay algunos casos, hay un caso en Chile en que la Fiscalía tomó posición, un poco imitando, o no imitando, pero trasplantando de nuevo lo que decía Francisca, ciertos conceptos europeos, en el sentido que hay una posibilidad de administrar o de tener se me fue la palabra, pero la intervención sustancial, sí. La aptitud, gracias, que eso es influencia decisiva sobre la administración de la empresa. Perdón, ahí se fue Bueno, pero ¿qué significa eso? Y lo que estamos metidos en el día a día nos pasa. Bueno, esto es una obligación de no hacer que está vigente durante un largo periodo de tiempo. Básicamente que las partes negocian los documentos, las partes notifican, las partes esperan la autorización de la Fiscalía. Y el problema de eso es que ¿qué le decimos a las partes? Lo que estamos ahí, sufrimos un poco con eso. Primero, en redactar los documentos de la operación, porque resulta que perfeccionar no es solamente tomar control de la compañía, es tener la posibilidad de ejercer esta influencia decisiva. Y esa posibilidad puede darse por ciertas palabras que uno pone o ciertas obligaciones en los contratos, típicamente en los contratos de compraventa de acciones, puede darse también por acceso a información que sea comercialmente sensible, unido a otros aspectos, también puede producirse esta posibilidad de influencia decisiva. Entonces, yo lo junté, o lo vi, digamos, que es difícil guiar a las partes en este proceso, en el sentido que hay pocas operaciones que en definitiva representan, o que han sido prohibidas, o que se les ha establecido medidas por la Fiscalía. Entonces, tenemos una infracción basada en términos, que lo olvidé incluso, pero muy poco definido. No tenemos un caso que haya decidido el tribunal, tenemos una Fiscalía que puso cierta posición al respecto. Y bueno, ¿qué pasa con las transacciones que son poco complejas? Lo que nos falta, creo yo, en nuestra ley es algo que tienen otras jurisdicciones, que es una posibilidad que las partes soliciten una dispensa temporal o que se acorte el periodo de suspensión en que uno no puede perfeccionar la operación. Y yo agradezco las palabras de Aníbal porque efectivamente la Fiscalía hoy día es muy proactiva y en las operaciones sin traslape la verdad muy rápida.
Pero eso pasa hoy día y muchas veces las cosas no dependen de las personas. Pasa pandemia, pasa el recorte presupuestario, pasa lo que pasa y el día de mañana puede que la voluntad de sacar todo rápido sea imposible, incluso por una autoridad tan sofisticada como la Fiscalía Nacional Económica. Por eso ahí creo que es bueno, ante una indefinición de conceptos, buscar algún camino tal vez regulatorio, interno, alguna guía de la Fiscalía o incluso una modificación legal como para tratar de solucionar este tema. Francisco, ¿por qué están tan callados? Influencia decisiva. ¿Qué es eso? Eso es un concepto societario. ¿De dónde salió eso? ¿Cuál es el concepto económico? Sí. Alúmbranos sobre esto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Felipe y al SECO. También gracias a Miguel, Francisco, Claudio, equipo por los documentos que elaboraron. La verdad es que una ayuda para los operadores del sistema, o que Felipe cariñosamente dijo que estábamos con tinta en las manos. Y también bueno estar aquí con mis colegas que siempre nos vemos en estos procesos de notificación. A ver, el concepto de control o influencia decisiva es probablemente un concepto el más importante en el control de fusiones, ¿ya? Porque al final es el que te otorga la posibilidad de poder determinar las decisiones y las estrategias competitivas en un agente económico, ¿ya? Y la verdad es que, por lo menos en mi opinión, el concepto de control trasciende todo el verbo rector del cese de independencia del artículo 47 del Decreto Ley 211 y por todas las vías por las cuales se puede configurar una operación de concentración, ya sea una fusión, bueno, para qué decir la compra de control o la adquisición de influencia decisiva, la formación de un joint venture o la compra de un activo. En todas esas figuras, lo más importante, y al final el mantra es quién es el que está definiendo las decisiones competitivas. Y eso es lo que te va a permitir en el control de fusiones poder determinar la parte legal del traslape económico que se puede dar entre los negocios de las partes que están notificando, y luego con ese traslape tú puedes hacer el análisis ya sustantivo que realiza la Fiscalía y ver cuáles son los efectos y si reduce efectivamente la competencia o no. Ahora, las guías de competencia de la Fiscalía Nacional Económica ¿ya? Establecen 3 principios para estos efectos que son bien fundamentales. Lo primero dice, control o influencia decisiva son sinónimos, son lo mismo, lo vamos a tratar indistintamente. Lo segundo es que la Fiscalía dice, bueno, yo voy a determinar caso a caso qué significa influencia decisiva. Ya no es una cosa que uno lo puede poner en una guía y que se va a aplicar de esa misma forma para todos los casos. Y por último, y esto lo dice en una nota al pie, la guía de competencia de la Fiscalía, pero es bien relevante, dice... Son las notas más importantes. Claro, que suelen ser las notas más importantes. Y un poco a tu pregunta, dice, el concepto de control e influencia decisiva no necesariamente va a coincidir con la ley de mercado de valores, ¿ya? Y acá, ¿qué es lo que dice la ley de mercado de valores? La ley de mercado de valores respecto al control, en el artículo 97 dice, bueno, va a tener control aquel que tenga la posibilidad o tenga la mayoría de los votos, digamos, en la junta accionista y tenga la posibilidad de nombrar la mayoría de los directores. ¿Ya? Eso es la sociedad anónima. La otra sociedad es más o menos lo mismo. O la posibilidad de influir decisivamente. Y luego, a propósito de la influencia decisiva, la ley de mercado de valores dice, bueno, va a tener influencia decisiva quien tiene el 25% más del capital, digamos, de la propiedad de la sociedad. Pero esa como bueno, ya hay excepciones ahí para la influencia decisiva desde el punto de vista de la ley de mercado de valores. Pero lo importante es que ese cálculo medio matemático de la ley de mercado de valores, que tiene que ver con el porcentaje de propiedad en materia de libre competencia, no es necesariamente aplicable, ¿ya? Probablemente quien tiene influencia decisiva o control desde el punto de vista societario o desde ley de mercado de valores, lo va a tener desde el punto de vista de libre competencia, pero no al revés, digamos. Y por lo tanto uno tiene ejemplos, y la Fiscalía de hecho así lo dice en la guía de competencia. Entonces por lo tanto uno puede tener un ejemplo de, qué sé yo, un porcentaje de 23%, pero que sí te da derechos, y aquí es la clave, es ver a qué te da derecho ese porcentaje. Si, por ejemplo, te da derecho para nombrar al gerente general o para poder tomar decisiones sobre la entrada a un nuevo mercado, etc., eso va a ser considerado generalmente como influencia decisiva por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Y por último, aquí también lo quisiera
linkear con lo que puse en el comentario que también está publicado por el SECO en relación a los fondos de inversión, porque esta misma lógica es la que se sigue para efectos de los fondos de inversión, donde tú tienes al administrador del fondo, que es el que es considerado el controlador, el que toma las decisiones competitivas, no el aportante, sino que la administradora general de fondos. Y en ese sentido también la Fiscalía, creo yo, que ha tenido la flexibilidad suficiente para ir caso a caso, porque hay casos en que esa regla general no se configura para todos los fondos. Muchas veces los fondos, sobre todo los fondos de inversión extranjeros, que tienen esta como limited partnership, hay excepciones a eso donde el limited partner, que en general es el aportante, digamos, tiene ciertos derechos para influir decisivamente en las decisiones competitivas del fondo. Por lo tanto, la Fiscalía también, en mi opinión, ha ido rescatando esa experiencia y lo ha visto caso a caso para dar pie a este concepto de influencia decisiva, salvo en lo relativo a la determinación de los umbrales de venta, donde el concepto de grupo empresarial es el de la ley de mercado de valores. Y ahí la Fiscalía, creo yo, que ha tenido la apertura también como para entender ese concepto que es bien ajeno a los abogados de competencia, ¿ya? Así que, bueno, ese es un poco el rol del control y de la influencia decisiva. Súper. Y a propósito de umbrales de venta, y ahora esta pregunta para Santiago, ¿tendríamos que agregar una regla adicional para gatillar el deber de notificar una fusión, por ejemplo, el valor de transacción, valor de activo, o incluso participación de mercado, como se han visto en otras jurisdicciones? Bueno, voy a partir del supuesto que no tenemos un interés político de traernos transacciones porque no se cobra un fee. Hay países donde se cobra un fee y existen ciertos incentivos en las jurisdicciones por atraer transacciones. Despejando eso, parece que no, porque las ventas tienen una ventaja sustancial e incomparable que son objetivas y fáciles de determinar. De hecho, lo que decía Francisco, de que se aplican las normas de mercado de valores para determinar el grupo empresarial a efectos de cálculo umbrales, sigue la misma lógica de ese tipo. Las ventas, por más que pueda haber ciertos debates respecto a cuáles son las que se producen, porque las ventas aplicables son las que provienen de la venta de bienes o prestación de servicios del giro ordinario, contablemente existe cierto consenso de qué cosas son las ventas, dónde están registradas y cómo mirarlas, y hay cierta presunción. La aplicación de otros criterios, como existen en jurisdicciones comparadas, y nos toca verlo los que trabajamos en estas cosas, son siempre complejos. La valorización de los activos es un infierno, porque contablemente pueden tener un cierto valor, pero el mercado van a ser distintos, no pasa lo mismo con las ventas. Y las participaciones de mercado tienen el problema doble, que anticipan una decisión y crean incertidumbre, que es lo que pasaba un poco antes en el sistema anterior, donde era voluntario, entre comillas, la consulta, y al final del día lo que existía era un análisis de riesgo ex ante, si es que la transacción podía efectivamente lesionar la libre competencia, y esa se llevaba. Ahora, la clave para que funcione un sistema de venta está en el excelente trabajo que hace la Fiscalía con las operaciones, como decía Aníbal, súper simplificado y sin traslado. Porque es fácil explicarle a un inversionista, si uno le dice que si un equipo de fútbol se compra una chanchera uno tiene que pasar por la Fiscalía y no lo quieren asesinar, explicarle bien, pero aquí hay un principio básico que entra todo para certeza suya, pero si usted realmente es una chanchera con un equipo de fútbol va a salir muy rápido. En la medida que ese esfuerzo de la Fiscalía se mantenga, el sistema va a seguir funcionando bien y no va a haber gente con carteles pidiendo que se analicen market share u otras circunstancias que en otros países existen, y la práctica, al menos la que me ha tocado a mí, escueta pero me ha tocado, muestra que no funciona muy bien. María José, intercambio de información antes o durante la notificación. Una pesadilla. Sí. ¿Cuáles son los bordes de este intercambio? Y no caer en ninguna infracción. ¿Hay certeza jurídica al respecto? No hay certeza jurídica al respecto. Yo, para no entrar en los detalles, generalmente donde me complico es cuando viene un abogado afuera y me dice se puede compartir información para planificar la transición. Entonces ahí ya me compliqué, porque claro, uno tiene todo, como no hay casos en Chile, hay poco en Latinoamérica, hay un poco en Europa, y uno más o menos tiene ordenado, mira, para valorizar la transacción se creó esto, Clean Team. Entonces solamente las personas necesarias accedieron a cierta información con ocasión del due diligence. Luego, durante el periodo de espera o suspensión que uno está en la Fiscalía, cierta información para cumplir, por ejemplo, las obligaciones de hacer y no hacer, que uno se compromete en el periodo intermedio, cuidando los valores exclusivamente para cuidar el valor de los activos, nuevamente un grupo separado, obligaciones de confidencialidad, qué sé yo.
Y después, bueno, además quiero compartir información porque yo el día número 1 quiero ya estar puesto en la fábrica, funcionando y bajando el switch. Es súper difícil, la verdad, súper complicado. Aquí depende con quién uno hable, digamos, cuáles son los bordes. Y por eso, en estas transacciones que a veces se demoran en la fiscalía, ahí creo que la fiscalía hoy día legalmente no tiene mucho recurso legal para recurrir en caso que encuentre que una transacción, mira, no es complicada, no va a tener efecto en la competencia. Fiscalía, ¿sabes que necesito hacer esto porque el día 1 tiene que quedar funcionando por la razón que sea? Por la razón que sea tiene que quedar funcionando esto. ¿Qué puedo hacer? Hay pocas herramientas, la verdad, a las que uno puede recurrir, y al final uno termina como el malo de la película. No sé ustedes, capaz aquí hay abogados para tribunal. Uno termina como el malo de la película, tratando de detener un poco a los ejecutivos y plantándose en todas estas reuniones. Al final del día es un poco la solución, digamos, pero no hay tanta certeza como uno quisiera. José, cláusulas de no competencia, accesoriedad, Sí, ¿te la pueden votar o no? Sí, es un tema que está bastante de moda en la Fiscalía y muy interesante porque históricamente tanto el Tribunal como la Fiscalía Nacional Económica han aceptado las cláusulas accesorias de no competencia, accesorias a una operación de concentración, en la medida que se cumplan ciertos elementos, ¿ya? En materia geográfica, que no exceda el ámbito de competencia del vendedor; en materia de objeto, el alcance el objeto mismo de la cláusula, que no exceda el ámbito de actividades del vendedor; y en materia de duración, que no exceda 2 o 3 años, dependiendo si es adquisición o traspaso de know-how. Ese es como el estándar que siempre se ha aplicado. Ahora, lo novedoso es que a contar de julio de 2023, la Fiscalía decidió, y esto lo explica bien el libro de Francisca Levin, decidió adoptar un rol activo. Antes era un rol pasivo, y a contar del año 2023, julio, se adopta un rol activo. ¿Y qué significa eso? Que cada vez que se notifica una operación de concentración, si la Fiscalía, independiente de si hay traslape, riesgo inherente a la transacción, en la medida que los contratos de la transacción regulen estas cláusulas y excedan estos elementos, la Fiscalía va a levantar aprehensiones o riesgos respecto a estas cláusulas. Y hasta la fecha hay aproximadamente 6 casos en que las partes han estado dispuestas a modificar los contratos y a reducir, especialmente se ha discutido el contenido, el ámbito geográfico, pero en la mayoría de los casos el objeto principal de la modificación es la reducción temporal, ¿ya? Cláusulas que antes excedían 5 años, ahora en el fondo, a consecuencia de las aprehensiones de la Fiscalía, se reduce a 2 o 3 años, dependiendo de si las partes pudieron acreditar la transferencia o existencia de know-how. Y obviamente esto, para los abogados transaccionales, es muy importante saberlo, porque puede ser catastrófico que si, por ejemplo, se firma una transacción, van a la Fiscalía, no regulan bien los riesgos de quién se hace cargo de los riesgos de la transacción, y la Fiscalía levanta aprehensiones. Esto puede, en un plazo muy acotado, gatillar, especialmente si uno es vendedor, gatillar una renegociación de la transacción. Y eso puede ser muy complicado en los plazos acotados en los que uno tiene que resolver este tema. Y lo interesante es que si uno ve, por ejemplo, el primer caso, y esto se ha mantenido en los casos siguientes, que la Fiscalía no levanta riesgos de la transacción en sí misma. Por ejemplo, si uno revisa Legrand con técnica, que fue el primero, el de 2023, la Fiscalía descarta riesgos de la transacción en sí misma, es decir, no hay una reducción sustancial de la competencia, pero aún así la Fiscalía levanta aprehensión. Y hasta la fecha, todos los casos se han modificado las cláusulas y ninguna parte ha disputado estas cláusulas y ha forzado, por ejemplo, una extensión a fase 2. Entonces, hasta ahora no tenemos un caso en que la Fiscalía haya tenido que construir una extensión a fase 2 o una prohibición solamente por el hecho de que una transacción, por ejemplo, sin traslate, reduce sustancialmente no la libre competencia como consecuencia de estas cláusulas. Así que va a ser un tema interesante que no sabemos si va a ocurrir en el futuro, pero hay que estar monitoreando qué es lo que podría ocurrir. Así que es un tema bien interesante. Es súper. A ver, volvamos a Santiago en modificaciones del filing. Estos son puros problemas. Respecto a la modificación de una operación entre su notificación y cierre, ¿qué tipo de modificaciones se debieran informar las partes de la Fiscalía y cómo se pondera el deber de colaboración? Hay
tanto Francisca como en su trabajo, como Ariel en su presentación, hacen bastante énfasis al deber de colaboración. El artículo 48 de la ley establece que se deben informar a la Fiscalía las modificaciones que hay en una operación de concentración. Tiene todo el sentido del mundo, porque si uno le notifica a la Fiscalía un cuadro verde y termina cerrando un círculo rojo, es de toda lógica que la Fiscalía tenga conocimiento. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo operativizamos esto? Y la guía de la Fiscalía da ciertos lineamientos que a nuestros juicios son razonables en ese sentido y que tienen que ver con 3 criterios. Uno es la materialidad de la modificación. No tiene que informarse todo, sino son las modificaciones materiales. Lo segundo, aquellas que tienen que ver con la operación y no con acaso, y eso tiene que ver también con el control que tienen las partes, porque esto es relevante en la medida que, estando una carga legal, genera un deber infraccional. Y desde un punto de vista de responsabilidad de quien tiene que llevar esta carga de la notificación, es complejo hacerse cargo de todos los acasos que ocurren, que puede o no determinar, por ejemplo, si hay una fusión entre 2 agentes que son completamente ajenos. Del mismo punto, el principio de economía de la ley de procedimiento administrativo impediría a la Fiscalía que cada modificación que se haga en un poder tenga que ser informado. Y por último, hay una intención en la Fiscalía, razonable también, de conocer las operaciones con tiempo. Entonces le dice a las partes, usted puede venir desde que tenga una intención seria. Esa intención seria puede constar en un borrador o en una carta de intención. Todos los que estamos aquí, la mayoría de abogados saben que entre una carta de intención y un contrato final hay por lo menos 180 páginas de diferencia y eso son muchas modificaciones. Una cosa que es interesante, y un horario, por supuesto, que es lo más importante. Y una cosa que es relevante, que tiene que ver con la sustancia de la modificación, es que hay ciertos países, por ejemplo México, le ponen vencimiento a la operación. Usted tiene que cerrar antes de un año, en Chile no. Y eso tiene que ver con la confianza, de nuevo, que le pone la institucionalidad a la Fiscalía en la razonabilidad de la modificación que tiene una operación de concentración. Hasta ahora no existen casos en Chile en que se haya obligado a alguna parte a renotificar en virtud de una modificación sustancial ocurrida por razones de mercado y no de cambio de la estructura de la cooperación entre las partes. En Europa, los cambios que han existido tienen que ver también con modificaciones que han hecho las partes o terceros vinculados con la estructura de la operación. Es decir, cuando se pasa del cuadrado verde al círculo rojo. Que abierta la pregunta, en la medida de la razonabilidad que va a aplicar la Fiscalía y las partes también que entienden que tienen que notificar si se demoran mucho en comerse el sándwich. Hablando de sándwich, ya hay hambre, ¿no? Era un indirecto. Francisco, claro. Francisco, hablando de hambre, crisis. Empresa en crisis. Sí, a ver, el tema de la defensa de la empresa en crisis es un tema que en mi opinión genera bastante como expectativa, porque es como este milagro que cae del cielo cuando uno está en una fase 2 con varios días dentro de la Fiscalía. Los equipos están cansados, ya han pasado varias discusiones con la autoridad y la verdad es que esta defensa pareciera ser como la salvación en un caso en que ya la Fiscalía te advirtió que hay una reducción sustancial a la competencia y no queda otra que decir que uno está en crisis. Pero la verdad es que tiene varias dificultades, en mi opinión, ¿ya? Y tampoco el tema, o sea, la defensa de la empresa en crisis tampoco quizás es lo más relevante, porque lo vamos a ver, se plantean en escasas ocasiones en realidad, ¿ya? Y la principal dificultad, bueno, uno, el estándar de acreditar la empresa en crisis es bien alto, ¿ya? Ahí la Fran hace un excelente trabajo en el documento, en el libro, de sistematizar estos requisitos y qué es lo que se ha dicho afuera, etc. Pero además, en la práctica, como dije, uno ya está cansado, la Fiscalía también, hay poco tiempo, levantar la información para cumplir con el estándar es muy difícil y por lo tanto todo eso dificulta la posibilidad de que se dé. Y por último, yo creo que, y esto es lo más importante quizás, siguiendo acá los datos que entregaba Claudio y Ricardo, el ámbito de aplicación de una defensa de empresa en crisis se da cuando tú tienes una transacción que ha sido desafiada por la autoridad. Y tal como lo señalan los datos, eso es aproximadamente en un 11%. O sea, el ámbito de aplicación de la defensa de empresa en crisis al final es un 11%. ¿Ya? Por lo tanto, creo que hay otro tema que tiene que ver con las empresas que están en estrés financiero y que no es necesariamente la defensa de empresa en crisis, ¿ya? Y eso tiene que ver precisamente con las medidas conservativas que tienen que tomar los acreedores en el momento en que están tratando de sacar a flote la empresa, ¿ya? Y esas medidas conservativas tienen el gran problema, creo yo, que pueden estar, no sé si reñidas, pero obviamente que se genera ahí una colisión
con el efecto suspensivo de la notificación, ¿ya? Con la definición de standstill obligation que tienen las partes, digamos. Pero por otro lado, el acreedor tiene que inyectar de dinero al target para que ésta pueda salir a flote y no se desaparezca en la mitad del proceso, digamos. Y ese es un problema que yo creo que, por lo menos en mi interpretación, ¿ya? Eso de las medidas conservativas no son necesariamente una operación de concentración ni tampoco el perfeccionamiento de una operación de concentración, porque falta un elemento que está establecido en las guías de competencia, que es el elemento de la durabilidad, ¿ya? Estas son medidas más bien de emergencia, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí hay un espacio que es más fácil decirlo en el papel que cuando uno está a 1 metro del jefe de la división de fusiones, digamos, y a 2 metros del subfiscal nacional económico. Pero acá yo creo que... Están mirando sospechosamente. Pero acá yo creo que hay un espacio para que la Fiscalía por lo menos medite la necesidad de tener que aclarar esto en sus guías, ¿ya? Porque es un problema real que es bastante más común que el tema de la defensa de empresa en crisis. Y también, a modo de propuesta, en el fondo, lo que yo por lo menos planteo en el comentario es que también debería evaluarse una especie de fast track para formalizar un procedimiento en aquellos casos donde uno bajo ciertos supuestos pueda tramitar en forma rápida, porque eso es lo único que te va a dar certeza al final, la aprobación, el sello, digamos, de la Fiscalía. Entonces creo que en algunos casos se justifica que se formalice un fast track con algunos requisitos determinados para poder agilizar el trámite aprobatorio frente a la Fiscalía Nacional Económica. ¿Y la eficiencia, María José? ¿Cuándo va a ser sexy la eficiencia en un control de fusiones? Yo tengo mi opinión, o sea, yo no gastaría tiempo ni plata mucho en probar eficiencia. La verdad que cuando uno trata de, que lo hemos hecho, documentar la eficiencia, tratar de acreditarla, eso implica que un externo se tiene que meter prácticamente en la contabilidad de las empresas. Es un trabajo largo, es muy desgastante y estadísticamente la verdad que prácticamente no se toman las eficiencias, porque tienen requisitos, que ahora me los anoté para no olvidarme las palabras, tienen que ser verificables, inherentes a la operación y aptas para compensar los riesgos. Ahí el más complejo es que sean verificables, porque que sean verificables implica que se puedan cuantificar, que el interesado tiene que verificar la probabilidad que produzcan y además la Fiscalía tiene que poder replicar. En definitiva, yo la verdad no recuerdo un caso salvo el que llegó al tribunal de Nutrabien Bimbo, claro, el chocolate, en que el tribunal dice los quequitos, o los brownies, o los bizcochos. Se llamaban los quequitos. Yo decía los brownies, pero cada uno le dice... Una versión más elegante. Claro, en inglés. Y ahí es interesante porque el tribunal dice, mira, la Fiscalía puso un estándar imposible de cumplir y se dedica a analizar una eficiencia muy particular en la red de distribución en base a un informe económico que se había presentado. A mí me parece interesante ese caso, pero aún después de ese caso, la verdad yo no veo que no solamente en Chile, sino que a nivel comparado se tomen en cuenta la eficiencia. La verdad que es un trabajo muy arduo. Entonces yo en contrapeso me centraría más en argumentar sobre el dinamismo del mercado, facilidad de entrada, el poder de contrapeso de los clientes o otros actores, pero la verdad que la eficiencia se presenta pero con ninguna o muy poca fe. Esa es la verdad las cosas. No sé si alguien tiene otra experiencia. O sea, no es sexy. No. Vamos a otro tema. ¿Cuánto es falso de información falsa? Aquí no voy a innovar nada. Como hay un presente en el tribunal, sujeto a revisión de la Corte Suprema, que básicamente establece, hay un ilícito, voy a partir por ahí, en el decreto ley 211, que consiste en notificar una información falsa. El tribunal ha interpretado, en base a requerimientos de la Fiscalía, que se satisface ese requerimiento en la medida que la declaración jurada que se entrega sobre completitud de la información supone la entrega de información no completa. Ahí tengo una discrepancia respetuosa tanto con el tribunal como con la Fiscalía. La norma establece la notificación de una operación falsa, no incompleta. La declaración falsa que supone, la declaración jurada que supone la completitud está en un reglamento y no en la ley. Y en general el legislador sistemáticamente, cuando habla de la incompletitud, y uno puede ver las leyes, por ejemplo, de la CMA, establece que es la entrega maliciosamente de información incompleta. Y aquí viene el principio de realidad y madurez, como hemos hablado todos, digamos,
no existe ninguna empresa en el mundo que tenga un sistema, un registro automático y absoluto de todos los borradores, presentaciones, informes que hacen todos los ejecutivos de las compañías, sobre todo cuando son notificaciones mundiales. Y pensar en un mundo donde uno no puede acreditarle a la Fiscalía o al Tribunal razonablemente que tomó una debida diligencia, aquí estamos en una fase de cumplimiento infraccional, para incurrir en una notificación completa y que la declaración jurada, de acuerdo a su mejor saber y entender, un procedimiento razonable, acreditable, de debida diligencia, de recopilación de antecedentes, me parece que es muy peligroso eso. Y por lo tanto, espero que ese precedente se modifique en el sentido de permitir algún espacio para que las compañías diligentemente y con la carga probatoria que les corresponda puedan acreditar que, habiendo hecho esfuerzos razonables, un papel puede haber quedado afuera. Obviamente, si hay dolo o culpa lata, estamos todos de acuerdo. Un estándar de resultado construido a través de una declaración jurada que se establece en un reglamento me parece un poco peligroso.